Buenos días o buenas noches. En el día de hoy vamos a desarrollar la clase sobre presupuesto. La primera pregunta que surge o que es de mucho interés, ¿qué es un presupuesto? Los temas que vamos a tratar de abarcar en el día de hoy son muy simples. No quiero ahondar en temas que vayan más allá del contexto que ustedes normalmente podrían manejar. Porque obviamente, como he explicado en clases anteriores, la idea no es ser los super en la parte de costos y presupuestos, pero también al menos tener las mínimas nociones o los mínimos requerimientos que se necesita para poder desarrollar un presupuesto de nómina. ¿Por qué hablo de un presupuesto de nómina? Porque es que cuando hablamos de presupuesto, a nivel general, el presupuesto abarca muchos, pero muchos temas y muchas cuentas y muchos gastos y muchos ingresos de la empresa. Pero ustedes particularmente están centrados en la parte de la nómina. Por eso les voy a explicar primeramente qué es un presupuesto y después iremos explicando y desarrollando ciertos temarios que nos conducen a la parte de lo que es el gasto de nómina. Como primera medida, nos preguntamos, ¿qué es un presupuesto? Tenemos que tener claro que presupuesto es un plan de operaciones y que dentro de este plan de operaciones tenemos que tener muy claro que es cuando se hace referencias a todos los procesos o procedimientos y acciones que ayudan a que una empresa pueda culminar o logre los resultados esperados. Un ejemplo, ponemos el caso siempre, por ejemplo, de la tipografía, que es el ejemplo que normalmente yo pongo en las clases. Para poder hacer el procedimiento o para poder llegar a feliz término, por ejemplo, en una elaboración de un facturero, hay unas operaciones que se tienen que ejecutar para poder desarrollar y llegar a ser un facturero como tal. Ya sea que primero que se elabore el arte se monte o se diseñe en la plancha a su vez se monta en una máquina la cual plasma lo previamente diseñado y que a su vez culmina con lo que es el facturero. Para la elaboración de todo eso se dedica unos procesos, unas operaciones como tal. Pero para poder ejecutar esas operaciones también tenemos que tener en cuenta lo que es un plan de recursos. Obviamente, el plan de operaciones y el plan de recursos se expresa en términos monetarios, pero todo esto va relacionado con la parte de presupuesto. Para poder sintetizar lo que acabo de decir, tenemos que tener claro que el presupuesto es prácticamente lograr que el plan de operaciones y el plan de recursos se ejecute en términos monetarios y poder brindarle una información a la empresa de cuánto se está gastando o si se gastó de más o si se gastó menos de lo presupuestado. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer un presupuesto, simplemente es sentarse a planear qué es lo que se va a hacer a futuro y expresarlo eso en términos de dinero. Un ejemplo, cuando tú haces una comida, por así decirlo, tú inmediatamente haces un presupuesto de cuánto te vas a gastar en la elaboración de la comida, ya sea si es una carne asada, en términos de ejemplo, tienes que sacar cuánto te vas a gastar de carne, dependiendo del grupo de personas que vayan a ir, cuánto te vas a gastar en bastimento, en la ensalada, y etcétera, 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 que todo esto conjugado de manera mancomunadamente nos da como resultado el plato deseado que se pretende brindar a las personas en el día del agasajo. Ahora, si nos vamos al ejemplo de hacer un presupuesto a una empresa, es prácticamente lo que tú estás haciendo en ese momento es planear a futuro. Entonces surge una serie de preguntas. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Cuánto piensas tú vender? ¿Qué necesitas tú hacer para lograr o poder vender lo que tú tienes ya planificado? ¿Cuánto es lo que tú necesitas ganar en un periodo determinado?
Entonces es cuando entramos a analizar previamente de que todo este proceso está incluido lo que es un plan de operaciones y un plan de recursos. Otra situación es tener claro que dentro del PUC, que significa Plan Único de Cuentas, las cuentas que ustedes necesariamente van a manejar o van a desarrollar son las que tienen que ver necesariamente con la parte de nómina. No lo vamos a enfrascar en cuentas que no tengan que ver nada con la nómina como tal, ya sea pago de impuestos, ya sean gastos diversos, ya sean gastos notariales, ya sean gastos de servicios públicos, etcétera, 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 porque esa parte no le corresponde a ustedes. Por lo tanto, como ustedes son la parte de salud ocupacional y ustedes son los que van estrechamente ligados con la parte de nómina, adjunto como tal, solamente al momento de hacer el diseño de un presupuesto general de una empresa, se van a enfrascar solamente en la parte del gasto de personal o en la parte del gasto de nómina. Por lo tanto, aquí les digo muy claramente aquellas que empiezan con el código 5105 a manera de ejemplo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque también nos podemos encontrar con que hay unas cuentas que son a manera de código y a manera de explicación para que me entiendan lo que les quiero decir, en que aquellas cuentas que empiezan con el primer dígito se denominan la clase, las que empiezan con 2 primeros dígitos se denominan grupo, las que están con 4 primeros dígitos se denominan cuenta y los 6 primeros dígitos se denominan subcuentas. En el ejemplo este que estamos dando acá, estos 2 dígitos corresponden a el grupo. Por lo tanto, el grupo de la 51 se denomina operacionales de administración. La del 52 se denomina operacionales de venta y de la 53 no operacionales. La que nosotros nos vamos a ceñir como tal serían las 2 primeras, estas que están acá, porque esta última corresponderían a aquellos gastos no operacionales, o sea, aquellos gastos que no tienen relación directa con los gastos de la empresa. Dentro de este grupo de cuentas que están acá, que son los operacionales de administración y los operacionales de venta, encontramos las cuentas que corresponden a los gastos de nómina. Para mayor claridad, o hacer un recorderis de lo que ya ustedes dieron en clase de contabilidad, aquellas cuentas que son de primer dígito que corresponden a la clase y empiezan con el código 1, corresponde a los activos. Las clases 2 corresponde a los pasivos, clase 3 a patrimonio y así sucesivamente. Nosotros nos atañe la de clase 5 que corresponden a los gastos. Dentro de los gastos encontramos las cuentas de nóminas como son salario integral, sueldos, jornales, horas extras y recargos, comisiones, viáticos, incapacidades, auxilio de transporte, cesantía, intereses de cesantía. Encontramos las primas de servicios, vacaciones, primas extralegales, auxilios, bonificaciones, dotaciones y suministros, etcétera, 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 etcétera. Encontramos una serie de cuentas que son estrechamente relacionadas con la parte de nómina, como todas estas que están acá. Pero le hago la salvedad y le hago un recordario. Ustedes saben que a partir de este año, los aportes a la 510569, que son aportes a entidades promotoras de salud EPS, desaparecieron. Ya la salud no se paga. Menos de 10 salarios mínimos, la salud, el aporte que hacían normalmente en las empresas ya no lo están haciendo. Cuando superan 10 salarios mínimos, ahí sí la empresa hace aportes como tal. Los pagos que se están haciendo a la salud en la parte de la EPS son los descuentos que se le hacen por nómina a los trabajadores. También hago un recorderis en cuanto al SENA y en cuanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estos aportes también desaparecieron. Se dejó solamente la parte de los aportes a caja de compensación familiar, que en este caso aquí en Santa Marta o en el departamento de Magdalena sería Cajamarca. Teniendo ya claro esta connotación o estas cuentas como tal, para el efecto de la explicación que le estoy dando, que son todas estas cuentas. Y ojo, hago una salvedad. Sí tenemos que tener claro que las cuentas que vamos a manejar en nómina son estas dos que están acá, los operacionales de administración y los operacionales de venta. En el ejemplo que le acabo de mostrar, que es este que está acá, estas cuentas corresponden a los gastos operacionales de administración.
Porque si queremos saber sobre los gastos de venta, fácil, nos vamos al plan único de cuenta y observamos que con el código 52 observamos unas subcuentas que son los mismos nombres que se utilizan con las cuentas 51 que acabamos de ver en el ejemplo anterior: salario integral, sueldo, jornales, horas extras, recargos, comisiones, viáticos, incapacidad de auxilio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, estos mismos nombres corresponden a estas cuentas que están acá, que son las que acabamos de mostrar en el ejemplo que acabamos de dar. Alguna salvedad para el efecto de que no vaya a haber confusiones y se pueda presentar malos entendidos. Estas primas extralegales y estas primas de servicio son completamente diferentes. Aquí pongo una definición muy clara de cuáles son las primas extralegales. Como su nombre lo indica, la prima extralegal está por fuera de la ley, es decir, no está contemplada por la ley, por lo que su pago depende absolutamente de la libertad y de la voluntad de las partes firmantes de un contrato de trabajo. En pocas palabras, estas primas de servicios que están acá son las que corresponden a las primas que se pagan en junio y en diciembre, que sí están plasmadas legalmente según el Código Sustantivo de Trabajo, mientras que las primas extralegales no son de carácter obligatorio y esta mera liberalidad que la empresa se lo paga al trabajador, ya que sea que sí o ya sea que no. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay una prima extralegal que se pague o en el mes de diciembre o en el mes de junio, tenemos que tener claro que no estamos haciendo referencia sobre esta cuenta, la 510542, o si son gastos operacionales de venta, sería la 520542. Ya teniendo claro al respecto sobre esto, volvemos al tema de las cuentas de nómina. ¿Por qué hago énfasis sobre esto? Porque es que si vamos a hacer el presupuesto de nómina, inmediatamente cuando ustedes le entreguen un estado de resultados, vamos a mostrar uno acá que lo tengo acá como manera de ejemplo. Aquí observamos un estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Es simplemente donde a ti te detallan cuántos fueron tus ingresos, como estos que están acá, y cuántos fueron tus gastos y costos como tal, para determinar al final una utilidad. Cuando ustedes le entregan por cita un presupuesto como tal, vuelvo y repito, ustedes tienen que adentrarse a aquellas cuentas que son necesariamente con el parte de la nómina. Con lo que hemos explicado, necesariamente las cuentas que tenemos que mirar son estas que están aquí sombreadas. Si ustedes se dan cuenta, son las 5105, 510506 sueldo, 21 viático, 27 auxilio de transporte y así sucesivamente. Tomando como referencia estos valores de este estado de resultados, es que nosotros podemos hacer la proyección del presupuesto de nómina correspondiente al año siguiente. Hago la salvedad. Normalmente, cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando que el presupuesto se desarrolla de manera anual. Ahora, esto no quiere decir que el presupuesto no se pueda desarrollar semestralmente, o cada 4 meses, o cada 8 meses, pero preferiblemente las empresas, ya sean del sector público o del sector privado, manejan los presupuestos de manera anual. Ya teniendo claro esta situación, me remito a que con lo poco que hemos desarrollado hasta el momento, ya tenemos que tener muy claro qué es un presupuesto. Simplemente el presupuesto es aquello que nos ayuda a que retrocedamos a presupuestar a futuro un plan de operaciones y un plan de recursos que va a ser destinado para la empresa, para saber cuánto se van a gastar con base a los ingresos que supuestamente están limitados durante todo el año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener muy claro como primera medida? Cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de planear a futuro. ¿Y qué es lo que tú vas a planear a futuro? Primero, tienes que tener muy claro cuánto es lo que tú piensas vender. Segundo, para poder lograrlo, tienes que tener claro cuánto vas a gastar. Y por último, ya teniendo claro cuánto vas a vender y cuánto vas a gastar, debes de tener muy claro cuánto vas a ganar en el periodo. Teniendo claro esas tres partes, tenemos ya por último que tener muy discernido que es el presupuesto, es solamente un plan de operación y un plan de recursos para poder desarrollar
todas las entradas de la empresa durante un determinado tiempo y poder saber cuánto lo vamos a gastar para tener una determinada rentabilidad o una determinada utilidad. Volvamos a la parte que estamos manejando con el plan único de cuentas, que ya explicamos acá. Teniendo ya claro que nos vamos a centrar solamente en las cuentas de nómina, que son las 5105 y las 5205, y que algunas cuentas del costo también hace parte de la nómina como tal, porque, ojo, también le hago la salvedad. Dentro de la cuenta de costos hay unas cuentas como estas que están acá, 72, que es la mano de obra directa. Acuérdese que cuando nosotros estamos dando cuenta de los elementos del costo, hablábamos que era la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos. Estas tres cuentas o estos tres nombres de esta cuenta corresponden a los elementos de costo. Nosotros siempre vamos a desarrollar la parte de mano de obra directa para que más o menos entienda la mecánica de cómo se hacen los procedimientos contables, y esto no tiene nada que ver con ustedes. Todas aquellas erogaciones o aquellos gastos que se desarrollan y que tienen relación directa, ojo, relación directa con la empresa, o sea, estamos hablando de la mano de obra directa, se registran en esta cuenta. ¿Por qué? Porque podemos ponerle como el caso un ejemplo, la finca bananera que yo actualmente manejo. El personal administrativo que está en la oficina, que corresponden a la secretaria de gerencia, al personal administrativo que corresponde al gerente, al contador, al revisor fiscal, al vigilante, etcétera, 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 todos esos gastos corresponden a los gastos operacionales de administración. Si nosotros tuviéramos un departamento de ventas como tal, el pago de la nómina como tal, aquellas personas que trabajan en el departamento de nómina se manejarían en la cuenta 52, que corresponden a los gastos operacionales de venta. Pero como no lo tenemos, hacemos caso omiso. Entonces solamente estamos manejando en esta cuenta, y las personas que trabajan en la finca se registran en esta cuenta que se llama mano de obra directa, que se vendría siendo el capataz, vendría siendo el winchero, vendría siendo las personas que cortan la mata de guineo y que hacen todas aquellas labores para poder desarrollar el procedimiento como tal, para dar como producto final en la caja de banano. ¿Qué pasa? Que acuérdense que nosotros normalmente, cuando ya hablaba y le hice una explicación en clase sobre productos en proceso y productos terminados, todas aquellas erogaciones, ya sean materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, se van llevando a cada una de estas cuentas paulatinamente, se van llevando hasta terminar en esta cuenta de productos terminados. Al momento que el producto final se venda, desaparece el valor que esté en esta cuenta y se llevaría a una cuenta de costo. Pero al momento de ejecutar el presupuesto de nómina, tenemos que tener claro aquellos gastos de sueldo que están en estas dos primeras cuentas y las que se encuentren en esta cuenta de mano de obra directa, para poder tener en cuenta y ejecutar el presupuesto de nómina para el próximo año. Teniendo claro esa parte, vamos a remitirnos qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer un presupuesto. Primero, debemos de tener claro que el presupuesto es un plan. Segundo, es una estimación. Y por último, es una información supuesta. Cuando hablamos de que el presupuesto es un plan, eso fue lo que explicamos inicialmente, y eso ya debemos tenerlo claro. Que a qué se tiene en cuenta cuando hablan de un plan. Cuando hablamos de la palabra plan, estamos hablando de algo de planear. ¿Sí? Planear es como pensar a futuro, pensar después cómo se va a ejecutar un proceso. En el caso de lo que estamos hablando de un procedimiento o de un proceso de una empresa como tal. Una estimación. Normalmente el presupuesto, para poder ejecutarse o para poder desarrollar, siempre se hace con base a estimaciones. ¿Sí? Y con una información supuesta. Cuando hablamos de una información supuesta, muchas veces de las informaciones que se desarrollan son datos reales, no son con base a estimaciones. Cuando hablamos de una estimación, vamos a hacer un ejemplo. Si estimamos, por ejemplo, en el caso de nosotros, el gasto de nómina del año pasado con referencia a la que vamos a desarrollar este año,
estimamos ciertos costos o gastos que se ocasionaron el año pasado, ya sea porque el personal apenas eran de 40 empleados y esos 40 empleados tienen unos gastos de uniformes, tienen unos gastos de horas extras, tienen unos gastos que se ocasionan o que se dan durante el transcurrir del tiempo, y que esos gastos como tal se utilizan para ejecutar el presupuesto o poder desarrollar el presupuesto del próximo año. Pero para poder desarrollarlo hay que hacer unas estimaciones, como cual yo estimo que para el próximo año, como la producción va a aumentar en un 10 o un 15%, la planta de personal también tiene que tender a aumentar a un 2 o un 3%. Y por ende, con base a los salarios del año pasado, mis estimaciones en cuanto a la nómina tiene que ser ejecutada acorde proporcionalmente con el aumento de las ventas. En una información supuesta, podría ser, ojo, una información supuesta. En el caso de los hoteles, sabemos que durante la temporada de diciembre, enero, Semana Santa y el mes de junio, en la mayoría de los hoteles sus ingresos aumentan, y por ende, si sus ingresos aumentan, por ende los costos y gastos también tienden a aumentar. ¿Por qué? Porque en ese momento en la temporada en la planta de personal tiende a aumentar, ya sea por obvias razones. Si va a haber un aumento o un lleno total en el hotel, no es lo mismo trabajar en temporada baja cuando el hotel no está lleno o cuando está lleno un 40 o un 30%, hay que decir que en estos meses que acabo de mencionar está en un lleno total a un 100%. Por ende, los costos y gastos que van a ocasionar durante ese lapso de tiempo van a ser más altos con relación a lo de temporada baja. Entonces, esa información supuesta que estamos manejando también nos sirve para poder hacer el presupuesto. Ya teniendo claro estas tres, debemos de tener muy, pero muy claro, vuelvo y repito y vale la redundancia, que para poder desarrollar un presupuesto se hace con base en ¿qué? A la experiencia y a través de los costos estándar. Ventajas al hacer un presupuesto. Si nos ponemos a detallar, ¿cuáles son las ventajas que se podría tener al hacer un presupuesto? Partamos de un hecho que se explicó inicialmente, y es que el presupuesto es un plan de operaciones y recursos que una empresa ejecuta en un determinado lapso de tiempo y que eso se expresa en términos monetarios. ¿Cuál sería una de las principales ventajas si yo estoy planeando a futuro de cuánto me voy a gastar? Estoy planeando a futuro cuánto voy a vender. Obviamente sería una utilización adecuada de los recursos, una eficiencia en las operaciones y se logra una buena planeación. Esta última es muy, pero muy importante en la parte del presupuesto. Si tú ejecutas un presupuesto de manera correcta y que se ajusta a las necesidades de la empresa en el momento y en el entorno en que se desarrolla, la planeación que se va a lograr sería óptima. Entonces, teniendo muy claro, que las ventajas de hacer un presupuesto es una adecuada utilización de los recursos, una eficiencia en el manejo de las operaciones y lograr una buena planeación, pasamos a hacer esta pequeña y clara definición. Y haciendo la salvedad que, sin embargo, aunque hacer el presupuesto ayuda a manejar una empresa, eso no es todo. Hay unas limitaciones que tenemos que tener en cuenta, porque está basado en estimaciones, que es lo que yo estaba explicando en la diapositiva anterior, en proyecciones, y si no se hace bien, no se obtiene ningún resultado que traiga beneficio. Por eso tenemos que tener muy claro qué estimaciones estamos ejecutando, cuáles son nuestras proyecciones. Para poder tener claro esta situación, tenemos que basarnos en lo que se explicó anteriormente, que para poder desarrollar adecuadamente un presupuesto, se hace con base en la experiencia y los costos estándar. Tú teniendo muy claro esto, tenga la plena seguridad que esas estimaciones y esas proyecciones, si están bien ejecutadas, se van a obtener unos beneficios o unos resultados óptimos. Normalmente a veces me preguntan, ¿el presupuesto en qué tiempo se elabora? Vuelvo y repito, los presupuestos se pueden manejar mensual,
cada 2, 3 meses, 4 meses, cada 8 meses, pero preferiblemente en el sector público y privado se maneja de manera anual. ¿Por qué? Más adelante voy a explicar algo al respecto sobre eso. Dentro de la clasificación de los presupuestos, tenemos que tener muy claro que los presupuestos se clasifican según la flexibilidad, en rígidos, estáticos, fijos o asignados, y segundo, en flexibles o variables. Le hago una observación. En cuanto a estos presupuestos que se hacen de manera rígida y que por ende son estáticos y fijos, normalmente en las empresas que sean, o en los países, perdón, donde la economía no es estable, estos presupuestos fijos no son recomendables, a menos que cubra un periodo de tiempo relativamente corto. Por ejemplo, si tú montas o planificas, por decirte, el ejemplo que acabo de hacer, en el caso de los hoteles, que manejan temporadas altas y temporadas bajas, y que el presupuesto en ese tiempo, por diferencias y por situaciones que se prestan según el entorno y en el modo que se está desarrollando, varían en ese periodo de tiempo, sí se podría manejar unos presupuestos fijos en ese tiempo, en esos lapsos de tiempo. Porque vuelvo y repito, dependen de ciertos factores en los cuales son variables. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, en la Semana Santa, en las vacaciones de diciembre y de enero, en las vacaciones de junio, la temporada o en la actividad como tal de los hoteles tienden a aumentar y no dependen de ciertas situaciones alternas como las temporadas bajas, donde el recorte de personal y el recorte de presupuesto se ve prácticamente y es obvio que se tiene que desarrollar. Sin embargo, sí es bien cierto que podemos tener alguna seguridad en cuanto al costo que se va a incurrir en hacerlo en esos periodos de tiempo. También podemos poner como el ejemplo de una empresa que se dedica a la elaboración de suéter o de camisa. El presupuesto lo puede hacer fijo en un trimestre. Es bastante probable que durante ese periodo no suba el precio de la lana o del tejido o del algodón. Sin embargo, sí es bien cierto que podemos tener alguna seguridad en cuanto al costo de la camisa. La venta de estas camisas presenta muchas dificultades. La demanda de este artículo por muchos factores es variable, no es difícil de controlar, ya que sufre muchos cambios constantes en cuanto al precio o a los costos en determinado tiempo. Por ejemplo, en aquellos países donde se maneja el otoño, el invierno, la primavera y el verano, este manejo de suéter, camisa, tiene muchas variaciones. Y etcétera, y etcétera, etcétera, hay un sinnúmero de ejemplos que tenemos que traer. Ahora, los costos, según el periodo, se clasifican a corto y a largo plazo. Cuando me dicen a corto plazo, ¿cuánto es el tiempo que se podía hacer o se podía diseñar o se podía planificar un presupuesto? Puede ser un año, puede ser 8 meses, 5 meses, pero cuando hablamos a largo plazo, en este tipo de presupuesto, normalmente corresponde a los planes en que se desarrollan o se adoptan los estados y las grandes empresas. Podría ser más de un año, hago la salvedad. Entonces, esto es relativamente dependiendo de la actividad que se desarrolle en la empresa como tal. Hay algo que quiero quedar y quiero explicar, y es en cuanto a las limitaciones para poder desarrollar un presupuesto. Se puede encontrar muchas limitaciones en cuanto, vuelvo y repito porque ya esto lo expliqué, estas limitaciones pueden ser en cuanto a las estimaciones y las proyecciones que se hacen. Porque si no haces, ojo, una buena estimación y una buena proyección, los resultados no van a ser muy satisfactorios.
Vamos a poner un ejemplo a manera ya de ejercicio. Y vámonos, por ejemplo, en el caso de una empresa que cuenta con 25 trabajadores, 10 trabajadores, 3, 1, 1 y 5. Aquí tenemos los sueldos que se desarrollan en cada una de estas empresas. Estos 25 trabajadores se están ganando el sueldo mínimo de este año, en 2014. Estos 10 trabajadores se ganan 800. Estos 3, 1 millón. Este 1, 1.100.000. Este se gana 1.200.000. Y 5 trabajadores, 1.500.000. Para un total de 6.216.000. A 45 trabajadores corresponde un total de 36.200.000 pesos. Ese es el gasto del sueldo que se hace o se tiene pensado para el año 2014. Resulta y pasa que por sueldo debemos tener claro que la norma dice que aquellas personas que ganen más de 2 salarios mínimos, tiene derecho a auxilio de transporte. No tiene derecho, a auxilio de transporte. Menos de 2 salarios mínimos sí tiene derecho a auxilio de transporte. En este caso, estos 5 trabajadores no tienen derecho a auxilio de transporte. Por lo tanto, el total del auxilio de transporte de estos trabajadores da un total de 360, que estos 45 corresponden a 2.880.000. El total de gastos de sueldo y de auxilio de transporte corresponde a 39.080.000 de estos 45 trabajadores. Ya teniendo claro cuánto va a ser el sueldo y cuánto va a ser el gasto de auxilio de transporte en el 2014, hacemos las proyecciones de cuánto va a ser el gasto de cesantía, de cesantía, de primas, etcétera, etcétera, el gasto de pensión, el gasto de riesgos profesionales, de toda esta cantidad de empleados para poder hacer las proyecciones para el presupuesto. Teniendo claro que el gasto total de sueldo de 36.200.000 y de 2.880.000, nos vamos a un cuadro que yo monté en la plataforma, en la cual te simplifica y te da cada uno de los conceptos o los costos que representan los trabajadores dentro de la empresa. Si tenemos claro que el total de los sueldos, ¿cuánto es? 36.200.000, que corresponden a estos 45 trabajadores. Entonces, el total del salario del 2014 en un 100% son otros 36.200.000. ¿Y el auxilio de transporte cuánto es? 2.880.000. Véalo acá, 2.880.000, que corresponde a este que está acá. Inmediatamente, como ya esto está previamente formulado, ¿sí? Por pensión, a la empresa le toca cubrir, ojo con lo que estoy diciendo, y estos son datos mensuales. Mensualmente le toca cubrir por salario 36.200.000, por pensión 4.344.000, por riesgos profesionales 188.200 pesos, por subsidio de transporte 2.880.000, por caja de compensación familiar, que es un 4% del total de la nómina, 1.448.000, para un costo mensual de 45.060.200 y anualmente corresponde a 540.772.400 pesos. Pero a eso le tenemos que sumar el costo anual de las primas, el costo de las cesantías, el costo de los intereses de cesantías, y todos estos 3 conceptos, incluyendo las vacaciones, me representan, más el sueldo, esto que está acá sombreado, me representa 641.672.000 pesos. A manera de información, mensualmente todos estos conceptos me representan 53.472.666.67, y a diario, ojo, a diario 1.782.422, ese es el gasto de mi mano de obra, y por hora serían 222.802.78. Este es un cuadro de resumen que es muy didáctico, es muy práctico. Ustedes lo tienen montado en la plataforma, en la cual les muestra detalladamente por cada uno de los conceptos que ya se han estudiado y que ya ustedes deben de tener conocimiento al respecto sobre esto. Aquí podemos simplificar y podemos visualizar
¿Cuántos de esos 36 millones de pesos me corresponden por auxilio de transporte, por cesantía, por intereses de cesantía, por vacaciones, por pago de caja de compensación familiar, por pensión y por riesgos profesionales? El total, ojo, el total de mi nómina por todos estos conceptos serían de 641.672.000 pesos. Ya tú teniendo claro esto, inmediatamente tú puedes hacer el presupuesto de nómina. Ojo, hago la salvedad y hago la siguiente connotación. Aquí no se tiene ni en cuenta ni el gasto de dotación, ni horas extras si es que las hay, ni bonificaciones, ni nada de cada uno de los conceptos que normalmente yo mostré en el plan único de cuenta, que es este que está acá. Para nada se tiene en cuenta. Se tiene prácticamente en cuenta lo esencial, que son sueldos, que son auxilio de transporte, cesantía, intereses de cesantía, prima de servicios, vacaciones y gastos de riesgos profesionales y gastos de pensión. Esos son los únicos conceptos que se tienen en cuenta en este cuadro que está acá. Pero este cuadro maneja los conceptos mínimos para poder ya tú hacer un estudio o una proyección de tu gasto de nómina para poder ejecutar el presupuesto o desarrollar el presupuesto. Ya teniendo tú claro todo esto, vamos a montar un presupuesto como tal. Pero ojo, le hago la salvedad. Toda esta información se saca acá en el estado de resultados. Vuelvo y les recuerdo, cuando ustedes enfoquen un estado de resultados, váyanse directamente a las cuentas de gastos de nómina, que son las que les estoy sombreando acá, y en su defecto, posiblemente en un estado de resultados haya más cuentas de gasto de nómina. Pero en el ejemplo que les estoy mostrando en este caso, son estas que están sombreadas acá. Ya tú teniendo claro cuáles son las cuentas de nómina que tú tomas como referencia para el próximo año, tú haces la elaboración del presupuesto. Estos datos corresponden a estos mismos gastos, esto que está aquí sombreando, corresponde a estos mismos gastos que están acá sombreados. Si te observan, un ejemplo, aquí dice 337, aquí dice 337. Aquí dice 1.642.000, aquí dice 1.640.000. Y así sucesivamente cada uno de estos conceptos son todas estas cuentas que están aquí sombreadas. Y si te das cuenta, estas cuentas que están aquí sombreadas, miren el plan único de cuenta, aquí los códigos corresponden a todos los gastos de nómina. ¿Qué pasa? Hay muchas maneras de desarrollar el presupuesto. En este caso, yo tuve en cuenta estos datos para hacer las previsiones para el 2014. ¿De qué manera? Tuve en cuenta el IPC, o sea, el índice de precios del consumidor. Para este año, el aumento se dio en un 4.5%. Entonces, yo tomo todos estos valores que están acá, que estoy sombreando, y le multiplico el 4.5% por cada uno de los conceptos y se lo sumo. Y me da el valor incrementado o ajustado para el próximo año. Ahora, esto no es camisa de fuerza. Acuérdese que nosotros hablábamos de los presupuestos fijos y de los presupuestos que son flexibles. Entonces, ¿puedes tú manejar un presupuesto fijo en nómina? Sí lo puedes manejar. Si tú tienes muy claro que de pronto la nómina para el próximo año no va a aumentar, sino va a ser igual y fija y constante como la que se tenía el año pasado. Pero si la nómina tiende a aumentar en un determinado o periodo o lapso de tiempo, no podemos hablar de un presupuesto fijo porque en ese tiempo la nómina tiende a aumentar, vuelvo y repito, y por ende los gastos de sueldo, los gastos de cesantía, intereses de cesantía, o sea, todas aquellas prestaciones sociales varían, no van a ser fijas. Vuelvo y repito, le pongo el ejemplo del hotel. El personal de nómina en los periodos de temporada baja va a ser completamente diferente al personal de temporada alta, por obvias razones. Sabemos que el hotel en temporada alta aflora más el turismo
por ende los ingresos aumentan, y si los ingresos aumentan, la planta de personal tiene que también, o tiende a aumentar, para poder subsanar aquellas situaciones que se presentan durante ese lapso de tiempo, como que el desarrollo de la actividad de hotel como tal, que es la prestación del servicio a la cual se tiene que ceñir el hotel. Poniendo otro caso de ejemplo, o otro ejemplo como tal, los restaurantes. No es lo mismo en el sector turístico acá en Santa Marta, un restaurante en temporada alta que en temporada baja. Por ende, o inclusive, me atrevería a decir, no es lo mismo el desarrollo de las ventas un fin de semana que de lunes, martes, miércoles o jueves. Se considera que debe de haber mayor proliferación de personas en los restaurantes los fines de semana que los días de semana. Y la mayoría de las veces, en los fines de semana, los restaurantes contratan más meseros y aumenta el personal en la cocina. ¿Por qué? Porque obvio, las ventas tienden a aumentar. Ya retomando muy claro el ejemplo que estamos hablando acá, y que tenemos claro que este valor acá que estoy sombreando del 2014 sale de todo este valor 2013 que está acá, multiplicado por este 4.5% y se le suma. ¿Qué es lo que yo hago? Yo monto mi presupuesto mes por mes. Si se dan cuenta, hay unos conceptos que son real y presupuestado. El presupuestado vendría siendo este valor, que corresponde al 2014, dividido entre 12. Si ustedes observan la fórmula aquí, nos da el valor mensual. Y ese mismo valor lo utilizo para febrero, para marzo, para abril, para mayo, para junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y el valor real vendría siendo aquello que realmente se ejecutó en el mes correspondiente. Por ejemplo, si en el mes de enero se ejecutó, de estos 29 millones, se ejecutó apenas 25.658.000 pesos, y en el mes de febrero de estos 29 millones se ejecutó 28.978.000 pesos, y de aquí sí se ejecutó lo que dice acá, que son 29.462.000 y según este presupuesto que tengo acá ejecutado hasta el mes de marzo, ¿sí? Ya formulado como tal, me dice que hay un 24% ejecutado y falta un 76%. O sea, que en lo que va corrido hasta el mes de marzo, que es este que está acá, este que está aquí, apenas hay ejecutado un 24% y falta un 76% de un 100%. Aquí vemos que el dato real que hasta el mes de marzo se tiene ejecutado es de 84.068.264,33 y que el presupuestado es de 353.187.172. Faltan por ejecutar 269 millones de pesos. Este presupuesto que yo tengo previamente diseñado aquí, mis queridos alumnos, es un presupuesto que yo monté y que diseñé con base a estos conceptos, que es el manejo de la nómina como tal. Teniendo claro esto, mis hijos, y teniendo claro todo lo que se ha explicado hasta aquí en estos momentos, ustedes pueden desarrollar un presupuesto. Hago la salvedad. Dentro de este presupuesto que está aquí, no he tenido en cuenta la dotación, no he tenido en cuenta las horas extras, no he tenido en cuenta los recargos nocturnos, no he tenido en cuenta las bonificaciones. ¿Sí? A pesar, ojo, a pesar, y vuelvo a hacer la salvedad, las bonificaciones están aquí, me retrato en esta parte, lo que es las horas extras, recargo nocturno, todas esas situaciones no están plasmadas en estos momentos acá. Quiero que ustedes se enfoquen en esto que acabamos de ver. Y quiero que detallen cada uno de los conceptos que se han plasmado hasta el día de hoy. Teniendo claro que el presupuesto, ojo con lo que voy a decir, que el presupuesto
prácticamente se expresa en términos monetarios, miremoslo acá, está en términos monetarios, ¿sí? Y que todo esto se desarrolla a través de un plan de operaciones y de recursos con que cuenta la empresa para poder lograr al final decir que de un total de 353 apenas hasta el mes de marzo tengo consumido 84 millones y que eso en términos porcentuales me significa que me falta un 76% que vendría siendo estos 269 y que el 24% se ha ejecutado que corresponden a estos 84 millones de pesos. Espero que le haya quedado claro esta breve explicación. Quiero que por favor investiguen un poquito más de la parte de presupuesto, que tengan muy claro que para el taller que se presente